Hola a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a los organizadores por contar con mi participación para este congreso y a continuación voy a exponer la ponencia titulada Las identidades desplazadas en Andamos muy en Dolora de Elena Garro, Otredad, Soledad y Memoria. Como introducción a la autora, debo mencionar en primer lugar que Elena Garro ha sido considerada una figura controvertida, lo que hizo que en un primer momento los estudios se centraran en su vida y concretamente en su relación matrimonial y posterior divorcio de Octavio Paz, más que en su obra. No obstante, en nuestros días asistimos a una revalorización de la que es considerada por muchos investigadores, entre los que se encuentra Mara García, como una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX. Como pueden apreciar por los datos que incluyo en la diapositiva, con pocos años de distancia, se estrenó en diversos géneros literarios, dando cuenta de la calidad de su literatura. No obstante, su polémica actuación en la masacre de estudiantes que tuvo lugar en Tlatelolco en 1968 la condenó al ostracismo y la abocó a un largo autoexilio al que partió con su hija y del que regresó en desdichadas condiciones en 1993. Estos acontecimientos no solo condicionaron la recepción de su obra, sino que tuvieron un impacto decisivo en su trayectoria literaria. De hecho, en una entrevista que realizó en 1991, la propia autora reconoce que hubo un antes y un después en su obra literaria marcado por la experiencia del exilio, y cito, en la primera parte de mis obras hablo del amor y en la segunda ya no. Esta división de su trayectoria literaria ha sido también observada por diversas investigadoras como Robles, Melgar Palacio, Mora y Ramón Reyal. Esta última apunta que en esta segunda etapa de la autora, el universo ficcional de Garro se constituye en gran medida de variaciones sobre un mismo tema. Una mujer hostigada por fuerzas invisibles huye a menudo acompañada por su hija. Precisamente, esta trama recorre buena parte de los cuentos que conforman la colección Andamos huyendo Lola, publicada en 1980. Como digo, esta colección se encuentra constituida por 10 relatos en los que la persecución, la huida y las dificultades de la vida en el exilio son una constante. Estos relatos están protagonizados en su mayoría por Lelinka y Lucía, madre e hija que siguen un itinerario similar al efectuado por Elena Garro y su hija Elena Paz en su autoexilio. En primer lugar México, en segundo lugar Estados Unidos y por último Madrid. Los elementos comunes que podemos observar en los cuentos han llevado al debate acerca de su adscripción genérica, llegando incluso a plantearse su consideración como una novela. En este sentido, la autora, en otra entrevista, afirma lo siguiente. Considera Andamos huyendo Lola como un cuento largo que incluye vivencias distintas en Nueva York y en Madrid. No obstante, más allá de su adscripción genérica, me atengo a la postura de Robert Anderson, que afirma que, aunque cada cuento puede considerarse como una entidad independiente, algunos son más fáciles de comprender mediante las perspectivas presentadas en los anteriores. Este mismo investigador apunta que a través de su cuentística, los narradores hacen resaltar el conflicto fundamental entre el ser y el parecer. Con esta ponencia pretendo, en primer lugar, indagar precisamente en este conflicto entre el ser y el parecer a través del abrigo que portan las protagonistas y que se erige en un símbolo clave que evidencia la distancia entre la identidad que los demás les construyen y quiénes son realmente. En segundo lugar, me propongo revelar el papel de este objeto en la preservación de la memoria y la identidad de la protagonista durante el exilio. Para ello recurriré a los cuentos El niño perdido, Andamos huyendo Lola y La dama y la duquesa. Hay que decir, en primer lugar, que los cuentos protagonizados por Elinka y Lucía se caracterizan por encontrarse continuamente en un entorno hostil y en el que son constantemente observadas por los personajes que las rodean, lo que genera una multiplicidad de perspectivas. Este es el caso del primero de los cuentos que vamos a analizar, El niño perdido, en el que Faustino se encuentra con madre e hija y les pide que le lleven a su casa. Ella responde, tampoco nosotras tenemos casa y también tenemos miedo, me dijo muy alegre. No le creí. ¿Cómo una señora tan güera y tan elegante no iba a tener casa? El primero de los rasgos destacados por Faustino, concerniente al aspecto físico del Inca, caracterizado por estas mechas rubias, también es una constante en los cuentos en los que aparecen estos personajes, y precisamente este aspecto conlleva su consideración como extranjera. De hecho, en este mismo cuento, en El niño perdido, el dueño del hotel en el que se hospedan las acusa ante un juez de ser una extranjera perniciosa y una extranjera criminal. En el siguiente cuento que vamos a analizar, Andamos huyendo Lola, la señora Mayer deduce del aspecto físico de Lelinka que se trata de una rusa
Y junto a esta condición de extranjería va también la sospecha de que se encuentra metida en asuntos turbios, hasta el punto de que llega a sospechar, en primer lugar, que se tratan de prostitutas, en segundo lugar, que se encuentra frente a un crimen cometido por la mafia y, por último, que todo forma parte de una venganza soviética. No obstante, no es en este rasgo en el que me quiero centrar, sino en el segundo de los subrayados por Faustino y que le llevan a desconfiar en un primer momento de las palabras del Elinka, que es su aspecto elegante. Este aspecto, como vemos a lo largo del relato, no se corresponde en absoluto con la verdadera situación de las protagonistas, que se encuentran en una constante precariedad, que carecen de casa y de dinero. De hecho, en el cuento observamos el encuentro entre el Elinka y la Colorada, que se ha ofrecido a vender algunos objetos personales como unas jarras de plata para conseguirle dinero. No obstante, a pesar de que presenciamos este proceso de venta de objetos personales, hay un objeto al que no piensan renunciar, que es precisamente su abrigo de pieles. De hecho, cuando la policía está a las puertas del hotel esperando a que salgan para llevarlas presas, Lelinka tiene la siguiente revelación. Estoy pensando que ella tiene razón. Quieren quedarse con los conejos. Lucía corrió al armario y sacó 2 abrigos de pieles y dijo, aquí están. ¿También nos van a quitar esto? Finalmente, ellas entregan los abrigos a su abogada, que consigue, escapando de la mirada de la policía, entregárselo a su vez a la Colorada. Precisamente esta prenda, los abrigos de pieles, ocupan un lugar preeminente en la primera descripción que tenemos en el cuento Andamos huyendo Lola, del Elinka y de Lucía. Así, la primera vez que aparece Lucía, se dice lo siguiente. En el cuarto, en un rincón, había una cama y sobre ella yacía una niña cubierta con un enorme abrigo de bisón. Posteriormente, cuando se describe al Elinka, se dice lo siguiente. Una mujer alta, rubia y muy pálida le interceptó el paso. Llevaba un abrigo de bisón parecido al que cubría a la moribunda. En este relato, de nuevo, las protagonistas se encuentran en un entorno hostil, rodeadas de personajes que sospechan de ellas y finalmente se ven obligadas a huir debido al plan orquestado contra ellas, en el que juega un papel crucial otro personaje que se hospeda en el mismo edificio, que es Buchi Basubas. De hecho, el señor Sofer, que es el dueño del edificio, cuando recibe la noticia de que Lelinka y Lucía han sido asesinadas, tiene la siguiente reflexión, que es crucial para entender el planteamiento de Elena Garro acerca del conflicto entre el ser y el parecer. Cito, la experiencia le había enseñado que el mundo nuevo, el mundo que a él lo atemorizaba, estaba dividido en 2 grupos, los perseguidos y los perseguidores. ¿Quién hubiera creído que la señora Lelinka, con su abrigo de bisón de más de $4.000 y su hija alegre y de bellas maneras, eran las perseguidas? La otra, en cambio, con su harapo y sus ojos bajos, tenían el aire de un animal acorralado. La señora Mayer tenía razón, era un viejo judío imbécil. Recordó las uñas sucias de la Buchi Basovas. Me engañó su disfraz. En estos 2 primeros cuentos podemos observar el papel fundamental que juega el abrigo en la concepción que los demás tienen de las protagonistas y en la identidad que les construye, que por otro lado están completamente alejados de su realidad, ya que no solo le adjudican un nivel socioeconómico al que no pertenecen, sino en este segundo cuento, en esta división que se hace de la vida entre perseguidores y perseguidos, se las entiende como perseguidores cuando precisamente son las grandes víctimas del cuento. Precisamente, en el siguiente relato que voy a analizar, La dama y la turquesa, el conocimiento de la importancia de las apariencias y sobre todo las implicaciones y las consecuencias de aparentar un nivel socioeconómico excesivamente elevado es lo que da origen a la situación apátrida de la protagonista. Leemos. Fue la mujer de Curro Móstoles, una mujer inesperada en su vida, la que la arrancó de su memoria. Es demasiado ostentosa, demasiado grande, me van a creer muy rica, exclamó, y le ordenó al joyero partirla en varias piezas. El joyero obedeció la orden y de pronto Dionisia se encontró fuera de ella misma, sola y extraña en una calle de Madrid. La ruptura de la turquesa provoca la expulsión de Dionisia de su patria y su nueva situación en la que se encuentra en un orden que le es completamente ajeno. De hecho, en el relato hay una identificación bastante clara entre la turquesa, en la que Dionisia vivía, su patria, su memoria y su identidad, que se ve perfectamente reflejada en el siguiente fragmento. ¿Qué derecho tiene usted para preguntar sobre la turquesa que compró Marichu? Le preguntó Vallecas volviéndose a ella con brusquedad. Verá usted, la turquesa es mi memoria, es mi patria. Déjese de macanada, hable claro. ¿Cuál es su patria? Interrumpió Paula. La turquesa, y también es yo.
comprenderán que nadie puede vivir privado de su yo, de su casa, La incomprensión de los otros personajes se manifiesta, no obstante, no solo en los pasajes en los que Dionisia habla de que la turquesa es su patria, como el que acabamos de leer, sino también en los que la mirada de los otros se fija precisamente en su abrigo de piel. Así leemos: ¿por qué te pones pálida? Tú eres una mierda. ¿Qué temes? Solo eres una pordiosera patética con un abrigo de pieles que debes vender inmediatamente. No eres nadie. Nadie, gritó Valleca. Posteriormente, en el relato, leemos: nadie puede acusarte de nada, porque no eres nadie. Simplemente una mendiga patética. ¿Por qué no vendes el abrigo de pieles? Dijo Valleca. Hay una fijación constante en este abrigo de pieles y una constante presión a la protagonista para que lo venda. En un primer momento, esto responde a una incomprensión por parte de los personajes que la rodean, que no entienden que sigan manteniendo este objeto lujoso cuando su situación está precaria. No obstante, en un segundo momento, esta incomprensión pasa a ser sustituida por el juicio que se vierte sobre ella, ya que pasa a considerar que la causa del mantenimiento de esta prenda es su vanidad, su excesiva frivolidad, sus altas pretensiones y sus aspiraciones que no concuerdan con su situación real. Esto se ve reflejado en las siguientes líneas. Vamos, vas entrando en razón. Debes vender ese abrigo de mierda. Solo una putita con sueños de grandeza es capaz de echarse encima esa mierda. Es decir, Dionisia, según la identidad que le construye, pasa a ser una mujer que es incapaz de aceptar que su vida anterior de lujo se ha acabado y que actualmente es una mendiga. Sin embargo, esta incomprensión se acaba para el lector cuando la propia Dionisia confiesa la razón por la que mantiene el abrigo. No podía venderlo, leemos. Olvidaría completamente su perdida memoria. Siempre estuvo envuelta en aquellas pieles que la protegían del frío de las profundidades congeladas de la piedra preciosa. Todas las habitaciones de la turquesa lo tenían. Expulsada de su patria y arrojada a un mundo totalmente ajeno, esta prenda constituye un objeto imprescindible no por su valor material, sino por erigirse en el único vínculo que Dionisia todavía conserva de su anterior vida. La protagonista no solo explicita el peligro de olvidar por completo su memoria si vende el abrigo, sino que además, cuando se ve obligada a hacerlo, deja de tener acceso a su recuerdo. De hecho, cuando al final Curro Morales, en complot con Don Inocente, la fuerzan a que finalmente venda su abrigo, leemos lo siguiente. Volvió a la calle y trató de recordar cómo vivía antes de salir de la turquesa, pero sus recuerdos se escurrieron como agua entre las sombras de su memoria. Este suceso de no poder recordar sucede justo cuando ella ya se ha separado del abrigo. Estas conclusiones nos permiten también entender retrospectivamente el papel que juega esta prenda en los cuentos que anteriormente hemos expuesto. Por ejemplo, en El niño perdido observábamos como tanto Lelinka y Lucía vendían todos sus objetos personales, pero no eran capaces de desprenderse del abrigo de pieles. Y ahora, a la luz de este cuento, podemos entender perfectamente las palabras de Lucía cuando se pregunta: ¿también nos van a quitar esto? Pese a la situación de precariedad que experimentan estos personajes, pese a su estatus actual, esta prenda se erige en lo único irrenunciable. Necesita mantener este objeto que, con independencia de su apariencia lujosa, le recuerdan que tuvieron una existencia anterior no marcada por la desdicha. La posesión del abrigo, como conclusión, por parte de la protagonista, es censurada por los personajes que la rodean y que la juzgan en función de dicha posesión, en primer lugar, como pertenecientes a otro estatus, a un nivel socioeconómico más elevado, como es el caso de Faustino, o como perseguidoras, como peligrosas, como sospechosas, en el caso del señor Sofer y de la mayoría de los personajes del cuento Andamos huyendo Lola, o por otro lado, como mujeres que, pese a su posición, son incapaces de moderar su vanidad, de acomodarse a su nueva realidad, a sus pretensiones. Sin embargo, el abrigo se nos revela como el único vínculo que le queda con su patria, memoria e identidad perdida. Queda evidenciado así el conflicto existente entre el ser y el parecer. En un orden extraño, en un entorno hostil, rodeada de personajes viles, ese objeto, más allá de su valor material, se presenta como la única esperanza de preservar el recuerdo de esa otra existencia y además se erige como un símbolo de ese otro orden al que la protagonista pertenece. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo parte de la bibliografía citada. Gracias.